¿Alguna vez te ha pasado que tienes miedo a que te vean precisamente teniendo ansiedad? ¿Son solamente esto ideas tuyas, no? Ideas de una mente que es incapaz de adaptarse al entorno, al contexto que estamos viviendo. ¿Qué crees que están pensando los demás? ¿Y cómo te influye precisamente eso que los demás están pensando? Bueno, pues hoy vamos a hablar precisamente de esto, del miedo a ser visto teniendo ansiedad. Pues bienvenidos a todos a un capítulo más de nuestro consultorio en el que ya sabéis que trabajamos todos los problemas relacionados con la ansiedad. Y como ha dicho Rubén, hoy vamos a hablar del miedo a ser vistos teniendo ansiedad. Y Rubén ha hecho una serie de preguntas. Ha dicho que si son solo ideas nuestras, que si son ideas de una mente incapaz de adaptarse a un contexto, a este contexto en el que vivimos. Y vamos a intentar responder a esto. Por lo menos en mi opinión, esto no es así. Y es que para entender por qué nos comportamos de X manera, tenemos que entender también en qué contexto se produce, ¿no? Como estaba leyendo esta tarde, para entender un trastorno psicológico tienes que entender la cultura de la persona, porque depende de la cultura podríamos etiquetar algo como un comportamiento desadaptativo o no desadaptativo. Así que entendiendo que vivimos en un contexto donde todos reconocemos que la salud mental sigue estando estigmatizada y sigue existiendo muchos temas que son tabús y somos, ¿no? Y tenemos una dificultad como sociedad para poder expresar aquello que nos hace sentirnos vulnerables, quizá no es demasiado justo que señalemos a las personas y les digamos que el problema lo tienen ellas, que no funcionan bien por tener un miedo al que probablemente todos o la mayoría de nosotros nos enfrentaríamos. Ojo, ¿no? Que esto no quiere decir que no haya solución y que como es normal que tengamos miedo a mostrar ansiedad, pues no podemos hacer nada. Esto se puede trabajar y de hecho se trabaja. Pero quizá la primera parte de un buen trabajo es decirle a la persona que tenemos enfrente que es normal lo que está sintiendo. Porque no es lo mismo correr 20 kilómetros creyendo que es lo que tenías que hacer, que correr 20 kilómetros sabiendo que lo que estás haciendo es algo grande. Así que decirle a las personas que nos están viendo, así como a las personas con las que trabajamos en consulta, que aquello a lo que se están enfrentando es algo a lo que el resto de personas, aunque no tengan ese problema en concreto, también supondría un desafío y que van a tener que transgredir a lo que se nos ha enseñado cultural y socialmente, quizás sea el primer paso de una buena intervención. Y Rubén, te doy paso para que hablemos, ¿no? Poco a poco de aquellas cosas que tratamos en consulta cuando las personas pues, nos mencionan este miedo, ¿no? A mostrar vulnerabilidad, en este caso mostrar, pues, por ejemplo, ataques de pánico o ansiedad. Claro, frente a un ataque de pánico o de ansiedad, algunas personas lo que muestran es una fantasía de cómo va a ser visto precisamente ese ataque de pánico. La mayoría de las veces tenemos mostrar ansiedad y tenemos miedo precisamente no solamente al miedo, que es muchas veces lo que, sino el miedo a mostrar miedo delante de los otros. Si le preguntas a una persona, ¿no? ¿Cómo cree que va a ser ese ataque de pánico? Pues muchas veces, aunque lo haya experimentado nunca, ¿no? En muchas ocasiones lo que se imagina es que, bueno, se va a poner ahí patas arriba, se va a poner a gritar, se va a poner a... Se imagina una actitud absolutamente descontrolada cuando, curiosamente, muchas veces está sucediendo todo lo contrario. La persona está ahí quieta como un palo. Veréis, una cosa que yo creo que es muy importante eh, es tratar de devolver a la persona que está pasando por esto la idea de que tiene más control de lo que cree. Las personas que están sufriendo ataques de ansiedad no tienen un problema de falta de control, como ellas mismas se dicen. Tienen un problema de hipercontrol. Están hipercontrolando todo. ¿Mm? Sentir que no tienes el control de lo que haces no significa que no lo tengas. Los sentimientos son solamente suposiciones, son creencias, pero no son evidencias de verdad.
anda que no han sentido muchas veces estas mismas personas que iban a morir y no han muerto. O anda que no han pensado que iban a perder la cabeza y ahí están, en su sitio. A lo mejor les ha pasado 1000 veces, a lo mejor a la 1001 piensan, pero como veis, una cosa es la creencia, otra cosa es lo que termina sucediendo en la realidad, porque la fantasía siempre juega con lo que es probable, ¿no? Perdón, con lo que es probable, siempre juega con lo que es posible. Pero resulta que al final eso que es posible para nosotros es poco probable que suceda. Otra cuestión importante que también trabajamos es la identidad, ¿no? ¿Y a qué nos referimos con esto? Claro, cuando las personas, que esto también es mucho del ser humano en general, que tendemos a veces a ser un poco cuadrículas, ¿no? Cuando tendemos a considerar que cualquier acción, que cualquier conducta nos define, empezamos a padecer una potente angustia ante poder comportarnos de algún modo que bajo nuestros esquemas, nuestros criterios, sea equívoca, ¿no? Es decir, considerar que toda acción o conducta define mi identidad, define quién soy yo, nos está colocando al borde del precipicio continuamente. Nos vuelve rígidos, nos vuelve inflexibles con nosotros mismos. Nos intentamos mostrar muy perfeccionistas, esa palabra que está vanagloriada socialmente y que en el fondo esconde rigidez de la conducta y un potente miedo al error. Viene a decirnos que si tengo una conducta que implica torpeza, soy torpe. Que si emito un olor, ¿no? Que esto lo hablaba el otro día con una paciente, que yo le decía, bueno, es que todos en un momento dado emitimos algún, por ejemplo, olor que al de al lado le pueda proporcionar, le pueda ocasionar la emoción de asco. Y eso no significa que seamos asquerosos, ¿no? Si muestro mi vulnerabilidad, soy débil. Si muestro dificultad para gestionar una situación, soy idiota. Claro, al final, como decíamos, esto nos coloca todo el rato al borde del precipicio. Y me parece importante aclarar que esta rigidez no solo la presentan las personas que tienen un problema con mostrar ansiedad, sino que es palpable, ¿no? En la sociedad en general, pero ciertamente puede ser que en algunas personas esté más acusada esta tendencia a la polarización. Resulta al final entonces incompatible la idea de poder tener miedo y tener una identidad relacionada con la fortaleza. Por lo que la persona se cuenta que ser fuerte implica no mostrar temor, siempre tener muy claro cómo comportarse, no mostrar incapacidad para poder a veces gestionar algunas cosas, ¿no? Y que, por ejemplo, ser alguien coherente implica no poder demostrar dificultad para la resolución de ciertas tareas o de ciertos problemas personales. En conclusión, esta polarización de la conducta y de la identidad nos arrastra a las personas a temer comportarnos de determinados modos, a mostrar vulnerabilidad, ya que mostrarla nos hace creer que condenaremos a la eternidad nuestra propia identidad. Otro factor que tenemos que tener en cuenta es la visión túnel. Desde la psicología cognitiva, la visión túnel se considera que es una alteración de la atención que se va a producir bajo una circunstancia que está provocando una situación elevada. Cuando las personas están temiendo muchas veces en mostrar esa ansiedad, se quedan ancladas en imágenes estáticas. El otro día comentaba con un grupo de personas qué es la ansiedad anticipatoria, ¿no? Frente a algo que puedan temer. Y les decía que me contasen cuáles eran sus pensamientos en esa ansiedad anticipatoria, qué era lo que temían. Lo que temen son imágenes, son fotografías que se quedan ahí fijas. Y siempre están teniendo miedo a esas 4 o 5 fotografías. No hacen más que darles vueltas una y otra vez, ¿no? Se imaginan, no sé, levantándose bruscamente de la silla, se imaginan saliendo corriendo con la cara desencajada, pero en realidad lo que van a tener que vivir es una película, no una sucesión de fotografías. Y esto es muy importante porque vivimos la anticipación con una rigidez extrema. Normalmente, el propio contexto nos va a dar también las herramientas para poder solucionar aquello que tememos. Lo que pasa es que cuando
estamos planteando lo que creemos que va a suceder, claro, lo estamos planteando casi en un vacío, ¿no? Solamente temo las cosas, pero no tengo nada que hacer, no tengo una persona con la que hablar, no tengo... ¿Mm? Por eso decimos que es algo muy real esa visión túnel, porque normalmente en el problema terminamos encontrando la solución. Por ejemplo, vamos a poner un ejemplo. María, vamos a poner María como X, es un nombre genérico, teme mostrar ansiedad delante de un compañero de trabajo. Se imagina que ese compañero de trabajo se queda perplejo, no entiende nada, pide una ambulancia mientras los nervios se incrementan cada vez más. Bueno, vamos a dar por válida esta fantasía. ¿Qué harías a continuación? Bueno, pues quizá a lo mejor le podrías explicar, ¿no? Le podríamos decir que no pasa nada grave y que en realidad, más que estallar, sí puedes hablarle sobre lo que sí necesitas a esa persona. A lo mejor lo que necesitas es, bueno, pues sentir que puedes contar con ella, sentir que a lo mejor no te va a abandonar, tienes miedo a que te pueda abandonar, ¿no? ¿Qué crees que le va a pasar, ¿no?, a tu compañero de trabajo? Le podemos preguntar, ¿no? Quizá lo vaya a contar en casa y pase horas y días pensando en el suceso, pero ¿de verdad tú crees que vas a estar en boca de todos todo el tiempo y todo el rato? Y después uno se da cuenta muchas veces, estirando la historia, que la vida va a seguir, porque hay vida después del ataque de pánico. Te puede gustar o no, hay vida detrás de los desastres y hay vida detrás de aquellas situaciones que al final, pues bueno, han sido traumáticas o han podido... La vida continúa porque después del lunes viene el martes y después del martes viene el miércoles, ¿no? Esto es importante porque las personas tememos que estos, eh, estos eventos puedan ser casi una muerte social, ¿no? Casi como si todo el mundo a partir de entonces quedásemos como si fuésemos el centro, ¿no?, del mundo. Se vive muchas veces desde una visión eh, quizá, entre comillas, narcisista, ¿no? Como planteándose que lo que le está pasando es el centro del universo, ¿no? Lo que está pasando es solamente una de las historias que están sucediendo, un pequeño hilo de los miles de hilos que están entretejiendo todas las historias que están sucediendo, ¿no? Esta visión túnel muchas veces es no ver más allá del suceso, ¿no? Convertir esas imágenes mentales futuristas en imágenes dinámicas y no estáticas. Es decir, pasarán cosas que ni siquiera en ese momento te puedas imaginar. Pasarán cosas que vayan más allá de esas 4 o 5 escenas temidas, ¿no? Y esto es muy importante. Y además, a los demás también se les pasará, ¿no? Lo que importa es que a ti se te pueda pasar. Lo que importa es que tú puedas gestionar eso. No somos tan importantes muchas veces. Y vamos, por último, a hablaros de otra de las cuestiones que trabajamos en consulta. Ciertamente hemos hecho un resumen porque luego, bueno, pues se atiende individualmente al caso de la persona, sus circunstancias y su contexto, pero como no podemos abordar todo eso general, pues hemos sacado unas conclusiones que nos parecían importantes contaros. Así que vamos a hablar de la vulnerabilidad. La vulnerabilidad del latín vulnerabilis, que quiere decir posibilidad de ser herido. Como aquel león que se esconde en la sabana, ¿no?, cuando es herido, para no ser atacado y por ende ser devorado. El ser humano filogenéticamente también tiende a ocultar sus heridas, como cualquier animal. Y esto es una tendencia incrementada en un sistema que alienta y engrandece las sonrisas mientras pareciera a veces avergonzarse del dolor. Mezcla de cultura con instinto, callamos nuestros males, aun mostrando esta conducta unos efectos devastadores en el ser humano. Porque si la tendencia de nuestra especie es ocultar las heridas, también lo es compartirnos. Sentir ansiedad y sentir que no puedes compartirlo es una sensación muy dura
es un círculo vicioso muy difícil de digerir para las personas. Por lo tanto, es muy importante que trabajemos este aspecto con las personas que padecen ansiedad, esta exposición a la vulnerabilidad. ¿Y sabéis a qué se parece? Pues veréis, se parece mucho, por ejemplo, a esas familias que nunca han tenido detalles afectuosos entre ellos, ¿no? Y que les da cierta vergüenza mostrarlos, pero no porque sean malas, sino porque no están acostumbrados a mostrar sus sentimientos. Por lo tanto, sus sentimientos han provocado, intentan protegerse también siempre de la exposición a esos sentimientos porque se intentan proteger un poco de esa vergüenza que les da, ¿no? En el fondo. Así que esto, daros cuenta que va poco a poco. Hay personas y hay familias, en este caso, que van introduciendo también el componente afectivo, hasta que llega un momento determinado que forma parte de la comunicación cotidiana. Bueno, pues con la vulnerabilidad muchas veces podría pasar casi lo mismo, ¿no? Eh, Creo que podemos irla introduciendo poco a poco. El humor nos puede ayudar, por ejemplo, ¿no? El reírnos a veces de nosotros mismos, eso puede ser un aspecto importante, ¿no? El, bueno, el poder preguntar a los otros sobre también su propia vulnerabilidad para poder exponer la nuestra en algunas ocasiones. Y no estoy hablando de hacer aquí un striptease integral, ¿no? Estoy hablando de que la vulnerabilidad a veces, lejos de separarnos de los otros, en un contexto adecuado, nos puede acercar. Y si no pensar, cuando tenéis una conversación íntima con alguien, en el fondo lo que nos termina ayudando no es mostrar cierta vulnerabilidad, dejar de o rasgar esa imagen tan perfecta que podamos creer que puedan tener los otros sobre nosotros. Y no son las mejores conversaciones, ¿no? Aquellas que cuentan que no soy ese superhéroe, aquellas que cuentan que, bueno, pues que tengo muchas cosas, muchas veces que me siento miserable, pero al fin y al cabo, como los dos, y como los dos nos podemos sentir así, al final que a gusto, ¿no? Cuando descansamos de esa manera. Entonces, fijaros que a veces es importante hacer esa pequeña exposición a la vulnerabilidad. Porque si no, sientes ansiedad, no expresas lo que te pasa por miedo, intentas ocultarlo y sientes más ansiedad. Acabas desahogándote solo, en tu coche, en tu habitación o en el baño, preguntándote por qué tienes que vivir esto. Acabas creyendo que no tienes derecho a sentirte así, que así eres una molestia. A veces tienes la violenta sensación de que no mereces la compañía de los demás. Poco a poco, todo tu concepto empeora. Y es que necesitamos expresar, o al menos necesitamos sentir que tenemos derecho a hacerlo. Aunque eso preocupe, aunque eso asuste, aunque no sea lo que el de enfrente esperaba de nosotros. Porque si no, ¿cuál es la alternativa? Hasta aquí nuestro vídeo de hoy. Como siempre os decimos, si queréis poneros en contacto con nosotros, podéis hacerlo a partir de nuestro correo electrónico, que es info@amadag.com, o nuestra página web, que es www.amadag.com. Y no os olvidéis, tenemos una app que se llama La Teoría de la Mente, que podéis descargar tanto en iOS como en Android. Y bueno, ya sabéis, se llama, como he dicho, La Teoría de la Mente y es muy fácil de descargar. Vais a tener acceso a todos nuestros contenidos. Y no sé si lo he dicho antes, pero gratuita. Así que nada más, nos vemos en el siguiente programa. Hasta el próximo.